Eh, bueno, hoy bueno, le iba a pedir a quienes tienen posibilidad de usar el video, que lo usaran, por favor. Este, y hoy vamos a estudiar, o intentar terminar de estudiar el trabajo de, de Owen Jones, ¿verdad? Lo que está si habíamos hablado de Chaps la vez pasada, ahora vamos a hablar sobre su otro texto que es The Establishment, o la casta, ¿verdad? Que fue en, en lenguaje hispano, fue sobre todo como Podemos los que más utilizaron el término, ¿verdad? Eh, entonces, yo creo que esto todavía está en relación con, con Chaps, ¿verdad? Con el primer libro, eh, que yo creo que es importante, de los diagnósticos que hace Owen Jones. Uno es esta, ¿verdad? Esta idea importante que es que el neoliberalismo como proyecto es un pensamiento que usa el lenguaje de la libertad, sobre todo, ¿verdad? O sea, no usa el lenguaje de la tradición, y preservar la tradición, ¿verdad? Sino que es un pensamiento de derecha que usa sobre todo el lenguaje de la libertad, ¿verdad? Que promete libertar al individuo del Estado, de la familia, de los sindicatos, para alcanzar así su máximo potencial, ¿verdad? Eh, y eso es como uno de los aportes ideológicos que más introdujo el thatcherismo y el reaganismo. Pero se hace en nombre de la libertad del individuo, esas transformaciones. Y eso además veremos con César Rendueles cuando lo tengamos aquí en la conferencia, que a mí me alegró mucho saber que César sí nos va a poder acompañar, porque es uno de los autores que más me gustan de todos los que estudiamos, ¿verdad? Eh, él habla el término que él usa es sociofobia, ¿verdad? Que es que nuestra sociabilidad contemporánea le tiene miedo a las relaciones sociales densas, ¿verdad? O sea, nosotros no solo nos parecen aceptables las relaciones sociales que son voluntarias y decididas individualmente, y todo aquello que significa un compromiso socialmente más denso nos parece negativo, ¿verdad? Eh, y eso tiene que ver con la fuerza, digamos, ideológica que tuvo el neoliberalismo, con este cambio en el marco que permitió el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, eh, no es que sea un individualismo como egoísta, como así, como más brutal, ¿verdad? En el sentido de primero yo, segundo yo y lo que sobra para mí, no es eso, sino que es un individualismo expresivo, ¿verdad? Como la idea es que no, que el altruismo y la cooperación son importantes, nadie va a decir que no son importantes, pero esa cooperación y ese altruismo tienen que ser expresión de, valga la redundancia, expresión expresiva de los valores individuales de uno, ¿verdad? Es decir, tiene que ser una cosa que sea que a uno le nace y a uno le gusta y además tiene que ver con los valores que uno ostenta. Y eso tiene que ser voluntario, no tiene que ser, no tiene que ser coercitivo, ¿verdad? No tiene que ser parte de una vida social densa. Por ejemplo, para poner dos ejemplos. em, esto es más difícil de entender porque en Costa Rica no hay nada parecido a eso, pero por ejemplo en España, cuando hubo
luchas importantes por la vivienda, ¿verdad? Porque es un problema muy importante en Costa Rica, aunque no parezca. O sea, la mayoría, hay mucho problema de casas en malos estados y de personas que no tienen casa, ¿verdad? Y no pueden pagarlas tampoco. Entonces, una de los acuerdos políticos que hubo entre el movimiento de ocupaciones urbanas, ¿verdad? De ocupaciones de terrenos urbanos y los municipios, era que el municipio ponía las casas, ¿verdad? La gente las iba pagando en forma de renta, como si fuera una renta de alquiler, no más que eso, con una renta fija, ¿verdad? No se podía subir la renta, no se podía subir el monto de la renta, como hacen los alquileres que suben cada 15 años. Supongo que varios de ustedes alquilan, ¿verdad? Los que no viven las casas, los que son del interior, tienen que alquilar cuando están aquí. Y bueno, eso siempre es un problema con los alquileres porque suben todos los años. Pero además, en el acuerdo decía que quienes entraban en los planes de vivienda social estaban obligados a trabajar en la construcción de la casa, ¿verdad? Y en la construcción de otras casas, ¿verdad? Y esa era parte, o sea, había una cuota de horas que había que hacer, no sé, 2 horas, 3 horas, 4 horas, ahí había un esquema. Y ese fue el mecanismo con el que los sindicatos sevillanos lograron, digamos, un movimiento de reforma urbana, ¿verdad? Eso a nosotros nos parece que está mal porque es obligatorio, ¿verdad? No es expresión, no es como un techo para mi país, que es una expresión del altruismo individual de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y por lo tanto una forma como expresiva de cada una de nuestras personalidades, ¿verdad? Sino que es coercitivo, es que hay que hacerlo porque es una necesidad de la comunidad, ¿verdad? Ese tipo de relaciones a nosotros nos parecen raras, nos parecen sospechosas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la fuerza ideológica del neoliberalismo en este tramo. Es decir, las cosas que nos parezcan que implican relaciones sociales más densas, asociadas a la fraternidad, asociadas al compromiso, asociadas a los compromisos obligatorios, que no opcionales, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Al tengo que estar ahí porque es mi obligación estar ahí, aunque nadie me lo pida y no tenga ninguna sanción ni ningún beneficio, ¿verdad? Ese tipo de lazos comunitarios nos parecen sospechosos, nos parecen en el fondo totalitarios, ¿verdad? Pero a eso es lo que se le llama sociofobia y tiene que ver con 40 años largos de experiencia de mercantilización global de la vida, de privatizaciones, ¿verdad? De los sistemas de salud. Entonces, de salud, de educación, de esto. Entonces, bueno, eso es un efecto y eso es un diagnóstico que está en CHAPS, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los valores que están asociados a la vida comunitaria de la clase obrera y de las viejas barriadas obreras industriales son valores comunitarios todos y son sociológicamente muy densos, ¿verdad? Porque no están asociados a opciones individualistas expresivas, ¿verdad? Es decir, no lo hago porque me parece muy lindo o muy chiva o muy auténtico, digamos, hacer eso, sino que eso es lo que hay que hacer en la comunidad, digamos, no hay otra forma de hacer eso. Entonces eso para él es un problema. Hay un pasaje que a mí me parece lindísimo del libro este de Chaps, que a mí me pareció súper esclarecedor, hablando de las comunidades mineras inglesas, ¿verdad? Antes del año 84, que hay dos pelis que a mí bueno, hay muchas pelis y hay muchas canciones, ¿verdad? Que hablan sobre ese momento, eh, pero hay dos que a mí me parecen particularmente lindas. Está Pride, que les había dicho, que tiene que ver con la cooperación del movimiento, con el apoyo mutuo, con la ayuda mutua del movimiento de diversidad sexual en Inglaterra y el movimiento obrero en los años 80. Eh, y hay otra que es más una historia de un niño, pero es igual muy linda la peli, que se llama Billy Elliot,
que es de un niño de uno de estos distritos mineros británicos que quiere ser bailarín, y bailarín de ballet. Y su papá y su hermano y su familia y su abuelo y el abuelo de su abuelo, todos habían sido obreros mineros, ¿verdad? Entonces, el hecho sucede en medio de la huelga del 84, en medio de la huelga minera, ¿verdad? Entonces, como para, si les gustan ver las pelis y esto, son recomendaciones de esta semana. Pero Owen Jones dice en relación con estas comunidades industriales tradicionales del movimiento obrero que, por ejemplo, un comportamiento moral que siempre es muy, muy señalado de las diferencias entre jóvenes y viejos, ¿verdad? Es este asunto de que los jóvenes no respetan a los viejos, ¿verdad? Es esta idea como que la gente más joven eh, no actúa de manera respetuosa con los adultos y con los viejos y esto, ¿verdad? Y que en general, y esto es también importante, es otra cosa que tiene que ver con el clima cultural e ideológico del neoliberalismo, pero esto no lo hizo Owen Jones, esto lo dice Alain Badiou. El neoliberalismo es un mundo que, que ideológicamente supone que uno puede ser eternamente joven, ¿verdad? Es decir, no, por primera vez, yo no sé si ustedes se fijan, no sé si a ustedes les gusta el cine y la literatura y eso, ojalá que sí, eh, porque, porque con la asamblea legislativa que tenemos puede ser que ya no quede ninguno, no sé, si pasan los recortes de cultura. No, pero además, bueno, es importante y además como que a veces ayuda a entender cosas como más abstractas de la filosofía, de la sociología, de la política. Por lo menos para mí siempre es muy útil la literatura y el cine, a veces explica mejor las cosas de lo que lo explicamos los profes o los libros, ¿verdad? Este, y si ustedes se fijan, por ejemplo, en las literaturas viejas, ¿verdad? Más antiguas, no de la época neoliberal, ser eternamente joven es un castigo, no es una virtud, ¿verdad? Como Narciso, por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene que ver con la juventud, tiene que ver con la belleza de la juventud, ¿verdad? Pero bueno, está bien, es bello porque es joven, ¿verdad? Pero eso para el mundo griego es terrible, eso es una hibris, tan hibris como la de Odiseo, como la de Ícaro, ¿verdad? Es decir, uno no puede pretender ser eternamente bello y eternamente joven, o sea, porque no funciona así el mundo, ¿verdad? Eh, y durante mucho tiempo, la forma fundamental como de opresión, ¿verdad? Una de las opresiones centrales, digamos, de las sociedades de clase y de casta que ha tenido es la opresión adultocéntrica, ¿verdad? Es decir, los adultos oprimen a los jóvenes. Y eso es muy viejo, eso no es nuevo, eso está o sea, en Platón uno puede encontrar argumentos adultocéntricos, ¿no? De los jóvenes de hoy en día que solo quieren joyas y oro y no sé qué, es muy vacilón. Creo que está en las leyes de Platón. Este, es muy vacilón ver a Platón hablando como hablamos los señores mayores, ¿verdad? Este, y está bien, digamos, es una opresión muy desagradable, a nadie le gusta ese tipo de opresiones. De hecho, yo la sufría mucho, ¿verdad? A mí siempre me molestó mucho de, de adolescente que me trataran como adolescente, ¿verdad? Aunque era un adolescente, pero a mí me molestaba. Este, pero esa opresión se esfuma porque uno eventualmente se vuelve viejo, entonces ya puede oprimir a los jóvenes que vienen detrás. Pero eso cambió un poco porque en el neoliberalismo está inmediatamente pegado con la revuelta del 68, ¿verdad? Con la revuelta juvenil del 68, con el Mayo francés, que estudiamos con Daniel Benzaín, ¿verdad? Que él viene de esa revuelta del 68. La revuelta del 68 es un levantamiento
juvenil, popular, obrero, en contra del estalinismo, en contra del capitalismo, en contra de la vida dirigida del estalinismo, en contra de la vida dirigida de los capitalismos centrales, en contra del establishment, de las instituciones, de los grandes sindicatos burocráticos, de los hospitales, ¿verdad? Entonces, hubo un momento específico en el que mucho del lenguaje del mayo del 68 empezó a perder como su lenguaje más, su contenido como más libertario, ¿verdad? Más izquierdista, más libertario. Y hubo como una expropiación de ese lenguaje al lenguaje del neoliberalismo. Hay un documental que a mí me parece brillante, si tienen tiempo de verlo, yo no lo estudio con ustedes, lo uso en los cursos de trabajo social, que se llama The Trap, de Adam Curtis, La Trampa, que es sobre la historia del neoliberalismo inglés. Es muy bien hecho, muy bien pensado. Y tiene que ver con este tránsito raro de cómo el neoliberalismo usa, en otro sentido, digamos, el lenguaje como libertario de mayo del 68. Y dentro de eso, una de esas cosas es, por ejemplo, el de la juventud, ¿verdad? Mayo del 68 se considera una revuelta de la juventud y es una de las grandes revueltas, digamos, antiadultocéntricas, ¿verdad? En contra de los profesores, en contra de los padres, en contra de las viejas autoridades académicas, ¿verdad? En contra de los mandarines académicos. Y eso está muy bien, ¿verdad? Porque además, digamos, fue por la primera generación que uno puede decir que fue joven en el sentido como técnico sociológico del término contemporáneo, es decir, una generación larga que son adultos, pero la sociedad considera que pueden postergar su tiempo de productividad para que se dediquen a cualificarse y a estudiar. En ese sentido, que nosotros le daríamos ahora a los jóvenes, que es con el sentido que tenemos ahora, eh, como la primera generación de ese tipo, ¿verdad? Pero eso que fue una revuelta antiadultocéntrica en contra de uno de los corazones de la dominación social y política, luego se transformó en un segmento de mercado, ¿verdad? Entonces lo que empezó a aparecer es un mercado juvenil, ¿verdad? Y lo juvenil se empezó a determinar sobre todo como una identidad del consumo, ¿verdad? Como esta idea como de las tribus urbanas, ¿verdad? Que en realidad a mí nunca me ha gustado mucho, ¿verdad? No me parece que explique demasiado lo que pasa. Eh, Sobre todo porque esas tribus están marcadas por patrones de consumo, o sea, por una identidad asociada a las cosas que uno consume, ¿verdad? El tipo de ropa que usa, el tipo de música que escucha, ¿verdad? El tipo de eventos a los que acude, el tipo de consumo cultural que usted realiza, ¿verdad? Em, y en ese sentido ya aparece otra cosa, que es que por primera vez, a diferencia, por ejemplo, de Narciso en el mundo griego, a diferencia del retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, ¿verdad? Que tiene todo un componente como trágico, con esta idea de alguien que es eternamente joven, ¿verdad? Eh, la idea de poder ser eternamente joven se transforma en un valor deseado, un valor que hay que tener, ¿verdad? Y la primera persona que intenta hacer eso es Michael Jackson, ¿verdad? Que es como el icono de ese tipo de valores y es también el productor del primer videoclip de la época moderna con el ascenso del neoliberalismo, que es Thriller, ¿verdad? Pero él representa como eso, ¿verdad? Como alguien que no quiere volverse adulto, ¿verdad? Y hace todos los experimentos asociados al mercado, digamos, a las nuevas técnicas de la medicina, a las nuevas técnicas de la mercadotecnia, ¿verdad? Para seguir siendo joven siempre, ¿verdad? Eh, y un poco esa es la promesa, ¿verdad? Eh, y todo el uso mercantil neoliberal de la ciencia médica está asociado a esa promesa, ¿verdad? La promesa de ser joven siempre. Eh,
Y es muy raro porque eso nosotros siempre lo consideramos indeseable, ¿verdad? Es decir, la historia previa al neoliberalismo es que la juventud es una etapa, ¿verdad? Y una etapa que no es demasiado agradable porque a uno lo oprimen los adultos, ¿verdad? No lo reconocen como sujeto. Y que eventualmente normalmente pasa por una prueba muy difícil, que es para los varones la prueba para dejar de ser jóvenes era el ejército, ¿verdad? Participar en una guerra, o alistarse en el ejército, que era, porque antes el servicio militar era obligatorio en todos los países, entonces esa era la prueba de que ya eras un adulto, y las mujeres tener niños, ¿verdad? Como eso ya no es así, ¿verdad? De hecho, una de las características que tuvo los últimos 40 años es que la, digamos, la obligatoriedad social para las mujeres de tener niños, eh, bueno, todavía es un debate, pero digamos, eh, cada vez menos, es decir, es perfectamente normal y aceptable que haya mujeres adultas, exitosas, con mucho prestigio social, que no tengan hijos, y eso pasa y ya, no pasa nada. Eh, y también las mujeres retrasan mucho en relación con el pasado la época, la edad de tener hijos, ¿verdad? Entonces, puede ser que sí quieran tener hijos, ¿verdad? Pero los tienen ya grandes, ¿verdad? No los tienen jóvenes. O hay otras mujeres que no los quieren tener y ya, y eso es una de las opciones, digamos, de la vida que quieren tener. Eh, pero entonces esas marcas, ¿verdad? Desaparecieron de la vida social, las dos, ¿verdad? O tienden cada vez más a desaparecer de la vida social, las dos. Entonces hay una cierta infantilización de la vida adulta, ¿verdad? Una cierto idea de que uno va a ser siempre permanentemente joven, ¿verdad? Es como la promesa. Pero joven entendido en el sentido de mercado, ¿verdad? En el sentido de un segmento del mercado, ¿verdad? Eh, entonces, eso, ¿verdad? Estas son como de las cosas distintas que ha ido provocando el neoliberalismo en nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo, el individualismo expresivo, la juventud como un valor permanente a ser eh, defendido, ¿verdad? Como valor en un patrón de consumo y por lo tanto eh, una tendencia a despreciar lo que no es joven, es decir, a los niños y a los adultos mayores, ¿verdad? Eh, y se supondría que los niños tienen que comportarse como jóvenes y los adultos mayores tienen que comportarse como jóvenes, que es como Trump, ¿no? ¿Verdad? Es decir, Trump tiene 74 años y se comporta como un adolescente, ¿verdad? Eso es como el modelo de la vida social, ¿verdad? Eh, También esto es la otra cosa que es muy interesante. Para nosotros, en el espectro ideológico contemporáneo, los problemas sociales cruciales como la pobreza y el desempleo se transforman en problemas individuales, en problemas de carácter, ¿verdad? En el caso de este año ha sido particularmente brutal porque, por ejemplo, la pandemia también se ha asumido que es un problema que está asociado al carácter individual, ¿verdad? Es decir, es una responsabilidad individual la lucha contra la pandemia, ¿verdad? Entonces se asocia a que comportamientos como la pobreza o el desempleo, que bueno, primero que son comportamientos, no que son problemas sociales. O sea, la gente se comporta como pobre, ¿no? Es pobre, ¿verdad? O se comporta como desempleado. Y que todos están asociados a temas de carácter, están asociados al carácter individual, ¿verdad? Eh, y por eso es que la sociedad tiende a ser meritocrática como un valor, ¿verdad? Eh, Y es justamente, es una justificación ideológica porque este énfasis en la responsabilidad individual se da en el mismo momento en el que se desarrolla de manera explosiva la desigualdad. Es decir, nunca habíamos tenido sociedades tan desiguales en recursos, en cultura, ¿verdad? En accesos, en posibilidades de mantenerse vivo, ¿verdad? Que como esta, y nunca se había hecho tanto énfasis en la idea de que el problema está asociado a la responsabilidad individual de cada quien, ¿verdad? Eh, a mí me pareció
Esta es opinión del profe, entonces digamos, esta es la opinión del profe, probablemente no es cierta. Entonces, a mí sí una cosa me ha parecido muy obsceno de lo que ha pasado en estos 7 meses en el país, es esta idea de que la lucha contra la pandemia es una cosa como de responsabilidad individual, ¿verdad? Es decir, como si, no sé, como si la crisis de los sistemas de salud, la crisis de la vivienda urbana, la crisis de los salarios fuera responsabilidades individuales de las personas. ¿Cómo puede tener responsabilidad individual uno de que en la casa vivan 12 gentes? ¿Qué va a hacer uno? Construirse su propia casa con sus propias manos para no vivir ahí. No sé. Es decir, es una respuesta como muy fácil, pero muy aceptada, ¿verdad? Dentro del universo ideológico de nuestro tiempo. El otro aspecto interesante es el cambio en el signo de quién está a la ofensiva y quién está a la defensiva, ¿verdad? En muchos sentidos, la izquierda política se ha vuelto defensiva, mientras que la derecha se ha vuelto la revolucionaria, digamos, la que quiere cambiar todo, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de conservar y preservar, sobre todo, es el que usa la izquierda, ¿no? Preservar el Estado de Derecho, preservar las instituciones, preservar las conquistas, ¿verdad? Mientras que la derecha tiene el lenguaje del cambio, ¿verdad? De la modernización, la privatización, no tenerle miedo al futuro, ¿verdad? Porque el cielo es el límite, este tipo de cosas, ¿verdad? Los cambios son para defender la libertad, todo ese tipo de cosas. Y el otro tema es la forma en la que se entrelaza las relaciones entre clase y identidades, ¿verdad? En general, a partir de los años 80, para Owen Jones, la izquierda política tiende a abandonar el lenguaje asociado a la clase, que fue el valor universal, digamos, que tuvo la izquierda política desde la época de Marx, y empezó a identificarse más con las políticas de la identidad y las políticas de la inclusión, las políticas multiculturalistas, ¿verdad? Eh, y a partir de ahí, esto está hablando sobre todo de Inglaterra, ¿verdad? No se les olvide que Owen Jones está hablando de Inglaterra y que los libros de él no tienen o sea, él no tiene pretensión de que tengan validez universal, él está hablando de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, en eso hay que leerlo como bueno, como todas las cosas, hay que leerlas críticamente, pero además sabiendo expresamente que él no está pensando en América Latina, está pensando en Inglaterra, ¿verdad? Entonces, en América Latina es más enredada la cosa, pero creo que hay eh, muchas ideas. Sobre todo él le pone mucha atención a esta idea de que en Europa, ¿verdad? Pero nosotros creo que podemos empezar a ver cosas así. El lenguaje de defensa de o sea, la derecha política, ¿verdad? Más populista de derecha, más como Trump, ¿verdad? Empieza a usar una retórica de defender a la clase obrera blanca, ¿verdad? Que ha sido la abandonada en todo esto. Entonces es una especie de lenguaje racista que tiene como objetivo dividir a los oprimidos, ¿verdad? Pero que apela, interpela a la clase obrera blanca, ¿verdad? Que es apelada como abandonada, ¿verdad? Por las políticas de inclusión y las políticas de reconocimiento de las identidades y ese tipo de cosas. Eso es un discurso, sobre todo, porque sociológicamente no es cierto, ¿verdad? Hay como muchos autores del periodismo convencional, así como el New York Times o el Washington Post, pues sí, y creo que las universidades tienen es como esta idea de que de como que la clase obrera blanca estadounidense votó mayoritariamente a Trump y eso es sociológicamente falso, ¿no es verdad? Eh, pero sí hay una apelación de parte de ellos, eso sí es verdad. O sea, la retórica es una retórica que no solo es una retórica de defensa de la familia, y defensa de los valores y defensa de estas cosas, sino que es una defensa digamos, de la clase obrera blanca, ¿verdad? De los trabajadores de cuello azul, que han sido abandonadas por el multiculturalismo y por las élites cosmopolitas de Nueva York, que es como la retórica que usa Trump y la retórica que usa Boris Johnson y que usa Santiago Abascal en España, ¿verdad? Ese
tipo de cosas. También esta idea de la reivindicación de la clase media como un valor central, ¿verdad? Que es uno de los aspectos ideológicos más materiales de nuestro tiempo, ¿verdad? Que eso no es nuevo, eso se viene inventando desde hace mucho tiempo. Eso en Costa Rica además ya venía de antes, entonces eso pegó así, calzó como fichas de Lego, ¿verdad? Porque Costa Rica siempre se ha construido, o sea, es una cosa medio rara de la historia nacional, que si alguna vez les interesa el otro semestre, uno de los cursos que voy a dictar es el Seminario de Pensamiento Político Costarricense, que es sobre la tesis que recién escribí sobre la historia de la izquierda política en los años 60 en Costa Rica. Entonces vamos a hablar de eso, para si les gustó el curso, que lo matriculen. Y el otro va a ser Introducción al Marxismo como Filosofía, si les interesa también. Entonces vamos a hacer eso el otro semestre. Anuncio del profe. Pero digamos, en Costa Rica es medio raro porque aunque el movimiento social más importante que ha tenido el país es el movimiento obrero, el movimiento sindical, y todavía hasta nuestros días, el principal, digamos, en términos de afiliación, el principal movimiento social que tiene Costa Rica es el movimiento sindical, digamos. No es el que tiene mejor prensa, obviamente, es el que tiene peor prensa, pero sigue siendo el más numeroso, es decir, no hay, aunque es más, ¿cómo se dice? Puede ser que tenga mejor retrato en la prensa, qué sé yo, el movimiento ecologista, aunque cada vez menos, o el movimiento de mujeres, qué sé yo, aunque también cada vez menos. Este, el, el movimiento sindical sigue siendo numéricamente el más grande del país, ¿verdad? Pero lo curioso es que la identidad nacional está asociada a una valorización de clase media, ¿verdad? A una desidentificación de clase en el país. Entonces, la mayoría de costarricenses se consideran a sí mismos de clase media, ¿verdad? Y eso tiene una historia larga, ¿verdad? Y esta idea de queremos un país de propietarios y no de proletarios, José Luis Arreza es el jefe del equipo económico de Franco, de Francisco Franco, de la dictadura española, ¿verdad? Y entonces de ahí vienen estas ideas, como de José Figueres, ¿verdad? Que es la idea de que hay que construir países de propietarios, no de proletarios, ¿verdad? Entonces esas son como las frases, si ustedes siguen el debate en la Asamblea Legislativa, si les da el hígado, ¿verdad? Y yo sé que no es tan fácil seguirlo, eh, sobre todo cuando el diputado Piña habla, es un momento en el que uno tiene que sostener el aire para ver qué es lo que va a decir ahora. Pero bueno, no, ahí tienen competencia porque compiten duro por ver quién dice las cosas más absurdas. Pero digamos, hay como esas frases como hechas, ¿verdad? Que todo el mundo dice, que todo el mundo se aprende, no sé muy bien en dónde, en un manual de Wikipedia probablemente, y nadie como que explica como de qué va el contenido de eso, ¿verdad? Como el mejor impuesto es una buena cosecha de café. Eso se repite mucho en el Parlamento y eso es una frase de Ricardo Jiménez, ¿verdad? Que todo el mundo la repite, se aprende rápido uno la frase, ¿verdad? Pero si uno le pregunta, bueno, ¿y eso qué significa? Ya ahí la gente se enclocha, ¿verdad? O, o cuál otra, como la frase de Alberto Cañas, eso, como el problema de la asamblea es cuando se metió la gradería de sol. Entonces, uno se puede aprender la frase, pero se me pregunta como, ¿y eso qué significa? ¿Verdad? Ahí se enclochan. Esa idea de que el país tiene que aspirar a ser un país de propietarios y no de proletarios, que es una frase de José Figueres, uno dice, bueno, ¿y eso qué significa? Como, ¿de qué trata eso? ¿Verdad? Y bueno, y es parte de los proyectos de liberación nacional que básicamente o sea, es un proyecto económico, sin duda, pero tiene un componente ideológico muy importante, que es la idea de
una desidentificación de clase, ¿verdad? Es decir, como, ¿qué quiere decir desidentificación de clase? Que uno no se puede sentir orgulloso de ser trabajador, ¿se entiende? O sea, el trabajo es un momento momentáneo de la vida, ¿verdad? Y cuando usted tenga la posibilidad y la oportunidad, debería intentar dejar de serlo, ¿verdad? Y para dejar de ser un proletario y transformarse en un propietario, ¿verdad? Eh, y eso además se reforzó en el neoliberalismo con la idea del emprendedurismo, ¿no? Con la idea como de que dentro de cada uno de nosotros hay un empresario deseando salir, ¿verdad? Del alma, esperando la oportunidad. Entonces la idea de que alguien no quiera ser empresario, no quiera ser propietario y se sienta orgulloso de vivir de su trabajo, y ya, ¿verdad? Eso se supone que es una actitud conformista, ¿verdad? O como, eh, sí, no emprendedora, qué sé yo, como esta es una, momento, esta es una de las frases así como ideológicas de nuestro tiempo, que es la que más me molesta a mí. Entonces digan, esta es la opinión del profe. El profe está dando sus opiniones, que es, hay que salirse de la zona de confort. Esa es una de esas que se usan mucho ahora. Y a mí es una de las que me parece más ideológicas, más irreflexivas, más sin sentido, ¿verdad? Porque el problema es que la mayor parte de latinoamericanos, la mayor parte de su vida, no han disfrutado ningún confort. ¿Para qué se van a salir de la zona de confort si no han llegado a aire todavía? Es decir, para salirse de la zona de confort, primero hay que llegar a la zona de confort, ¿verdad? Pero el confort es una de las experiencias menos vividas en América Latina, ¿verdad? ¿Para qué se va a salir de ella? ¿Verdad? Y además, la otra pregunta que es muy rara es, ¿y por qué uno se tiene que sentir incómodo si se siente confortablemente bien donde está? ¿Cuál es el problema ahí? Es decir, ¿por qué uno no puede sentirse confortable? ¿Cuál es el problema ahí? ¿Verdad? Entonces hay toda una ideología alrededor de que ¿no? La magia sucede fuera de tu zona de confort y eso. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo a las historias de magos los veo a ellos muy confortables, todos. Con su casa, con su laboratorio. Yo no los veo corriendo grandes aventuras, ¿verdad? Entonces, es esa idea, pero ¿verdad? Es esa idea como de que uno no puede, que le digamos, las identidades que da el trabajo, que son identidades muy estables, porque es una identidad que está asociada a un trabajo de por vida, a un trabajo que es performativo de tu vida, porque entraste desde muy pequeño y toda tu vida te dedicaste a eso y fuiste escalando, digamos, en el sistema de maestranzas, oficios y dignidad que da las distintas formas del trabajo, porque no es verdad que da lo mismo todos los oficios dentro de la fábrica. Hay oficios que son más respetados que otros porque ocupan más inteligencia técnica para hacerlas, más destreza técnica para hacerlas, ¿verdad? Es decir, la gente que es muy nueva, normalmente no la ponen a hacer eso porque lo puede hacer mal y tiene que aprender. Eso es un proceso y la gente más vieja tiene más destrezas para hacer determinados trabajos técnicos y eso además tiene que ser reconocido, tiene que ser reconocido en forma de salario, tiene que ser reconocido en forma de prestigio y además eso es un reconocimiento que está asociado a la comunidad, ¿verdad? Ese tipo de valores parecen como conservadores, ¿verdad? Porque se supone que lo que hay que hacer es lo otro. Y estos valores conservadores me lleva al cierre que no hice sobre el tema de Owen Jones, ¿verdad? Que tiene que ver con los jóvenes y los adultos. Que es, él dice en el libro que ese problema de los jóvenes que no respetan a los adultos en las comunidades mineras no ocurría y había una relación muy amigable y muy pacífica y muy colaborativa entre los viejos y los jóvenes, aunque tenían costumbres culturales muy diferentes, porque los años 80 Inglaterra es
es el momento en el que surge el punk, ¿verdad? Que yo no sé si a ustedes les gusta, pero es como un tipo de música eh, y pues más estridente que la que oía la generación anterior, ¿verdad? Con una estética diferente y con todo. Es diferente, ¿verdad? Culturalmente puede ser un choque para la generación anterior, pero eso normalmente no ocurría por una sola razón, que es como todos trabajan en la mina y todos dependen de la mina, y la mina es un trabajo peligroso, ¿verdad? No hay ninguna razón para que usted, por estar tomando cerveza con sus amigos, se pelee con un viejo, si al lunes siguiente por la mañana tu vida va a depender de esa misma persona, del mismo viejo con el que está, con el que, no sé, con el que está quejándose porque están haciendo mucha bulla a una hora que ya no deberían hacer bulla, ¿verdad? Entonces ahí se generan unos lazos comunitarios muy densos, porque todos dependen de todos, ¿verdad? Y no vale la pena, eh, porque, digamos, porque a mí me roncó, digamos, buscarme un pleito en la comunidad, si sé que yo dependo de las mismas personas, de exactamente las mismas personas. Ya no en el mundo del esparcimiento, sino en el mundo del trabajo. Entonces, claro, eso genera otra cultura, otra actitud que se ha ido rompiendo, ¿verdad? Con la inundación, digamos, de los valores aspiracionales de las clases medias, ¿verdad? Que son otros valores. Es el valor del esfuerzo, del empeño, del valor propio, ¿verdad? Del yo lo hice y por lo tanto yo lo merezco, ¿verdad? De la idea de una especie como de sofisticación que te da más derechos que los demás, ¿verdad? Eh, y por lo tanto, esto a mí me parece particularmente importante que ha pasado en este país en los 8 años que ha gobernado el Partido Acción Ciudadana, como esta idea de que el Partido Acción Ciudadana exuda mucho, como de que son muy sofisticados y muy educados y muy cultos, ¿verdad? Y muy 2.0, ¿verdad? O 3.0, así. Y que esa sofisticación les da como el derecho de tratar mal o de despreciar o no tomar en cuenta a quienes no tienen esas características endilgadas de sofisticación, ¿verdad? Esa sofisticación además es sobre todo un consumo de masas, ¿verdad? Es la capacidad de consumir determinados artículos, ¿verdad? Determinados productos, ¿verdad? Eh, y asociados a la vida de la clase obrera y de los barrios obreros empiezan a haber valores negativos, la vagancia, la falta de esfuerzo, la fealdad, el descuido físico, los embarazos prematuros, el racismo, ¿verdad? Son valores que se endilgan, eh, dice José, mentalidad de tiburón, sí, es esa idea, ¿verdad? Ya eso, bueno, vamos a hacer el primer corte aquí. Yo creo que una de las cosas, no sé, interesantes que han pasado este año en el país, o sea, interesantes, no es la mejor frase. O sea, son sociológicamente interesantes, pero están muy mal porque la gente está sufriendo, entonces no está bien, pero digamos, como fenómeno sociológico, eh, es que esa promesa, digamos, de que es el esfuerzo y es el valor y es la creatividad de cada uno lo que lo saca adelante, eso entró muy en crisis este año, ¿verdad? Porque por eso, digamos, como que esa promesa se rompió con mucha, o sea, como el velo de la realidad se rompió con mucha violencia este año, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que realmente creía eso, o sea, muchos empresarios, comerciantes, pequeños comerciantes que de verdad creían que su talento, su inteligencia y su esfuerzo era suficiente para salir adelante, ¿verdad? Y en medio de la crisis resultó que no, resultó que lo que es determinante para salir adelante era tu relación con el poder político, tu relación con los bancos, tu relación con la capacidad de usar el Estado para tus propios intereses particulares privados, ¿verdad? Entonces, eso fue lo determinante entre quienes se quebraron y no se quebraron en estos 7 meses, ¿verdad? Entonces, claro, ese velo se rompió, ¿verdad? Eh, y bueno, y la gente se enojó mucho, ¿verdad? Y aún así, aunque
ese tipo de idea todavía se mantiene con toda la dureza de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Como esta idea de que lo que tienen que hacer la gente que se está arruinando, sobre todo los pequeños negocios que se están arruinando, es reinventarse. La clave está en eso, es muy raro, porque la clave no está en el crédito, en la propiedad, en el sistema bancario, en las posibilidades ¿no? En la política pública, no está en eso la clave, sino en la reinvención. O sea, otra vez asociado a un valor individual, ¿verdad? Entonces eso. Bueno, y bueno, eso no se inventó ayer, no fue como que lo inventó Carlos Alvarado, ¿verdad? Es una cosa, es un valor social compartido de largo tiempo que se ha venido construyendo desde los años 80, ¿verdad? Y tiene que ver con este cambio en la ventana, con el cambio en el marco del que habla Owen Jones en el libro. Entonces, son las 12 y vamos a regresar a las 12:10 para la segunda parte del libro, que ya voy a hablar sobre The Establishment. Bueno, vamos con la segunda parte de la clase. Ya. Que tiene que ver con este otro, ¿verdad? Entonces, Chaps es el primer libro de Owen Jones, es su segundo libro, que también es muy interesante. Se llama Establishment, la casta. Bueno, en español se tradujo como la casta, ¿verdad? La tesis básica del libro es una tesis que uno también puede encontrar en el cartismo, en los primeros movimientos obreros británicos. También se puede leer en los textos de Ellen Meskin Woods, un libro que se llama Democracia contra Capitalismo. Y en Noam Chomsky también, por ejemplo, en este documental que se llama Requiem for American Dream, que está en Netflix y ahora está en YouTube y lo pueden ver si lo quieren oír, ¿verdad? Bueno, Noam Chomsky se le consideraba, no estoy muy seguro, bueno, uno de los intelectuales más influyentes del mundo, si no el intelectual más influyente del mundo. Ya es muy viejito el señor, por cierto. Pero la tesis es la misma. La tesis es que en contra de lo que dicen los liberales, no hay ninguna relación entre capitalismo y democracia, ¿verdad? Sino lo contrario, ¿verdad? Porque en época de Guerra Fría se identificaba como dictadura, comunismo, digamos, democracia, capitalismo. Era como el esquema ideológico, ¿verdad? Y lo que quieren señalar tanto Ellen Meskin Woods como Noam Chomsky, y me parece que el texto de Owen Jones tiene el mismo patín, es que en realidad democracia y capitalismo son contrarios, ¿verdad? En su historia real y en la actualidad, ¿verdad? Es decir, la democracia se ha conquistado en contra del capitalismo, no porque el capitalismo democratice las sociedades. Y en el momento actual de turbocapitalismo, cada vez la vida social es menos democrática, ¿verdad? Entonces, la defensa de la democracia es también una defensa, digamos, anticapitalista. Esa sería la idea, ¿verdad? La democracia sería producto de la lucha popular. Los ricos y el establishment siempre han preferido sistemas antidemocráticos. Y bueno, y eso está planteado hoy en día, ¿verdad? Por ejemplo, el presidente de la República en el discurso del año 2018, ¿verdad? De quien habla bien es de Lee Jung-kyu, del presidente de Singapur, ¿verdad? Que es una especie de como de... El término que se usa es democracia con valores asiáticos. Ese es el término que se utiliza. Entonces, en la politología contemporánea ya hay toda una serie de términos que hablan de sociedades que no les dicen dictaduras, ni le dicen sociedades autoritarias, pero que lo que reflejan es una idea de que nuestras sociedades no es que tienen falta de democracia, sino que tienen un exceso de democracia, ¿verdad? Y que sería mejor unas sociedades con menos democracia o con democracias más controladas, más tuteladas. Entonces, desde el año 97
sobre todo en el sudeste asiático. Eso no estaba tan de moda aquí en América Latina, pero ya se ha puesto cada vez más de moda. Se toma como modelo societal a Singapur, ¿verdad? Y se habla de una democracia con valores asiáticos, ¿verdad? Y en el Foreign Affairs, que es como la revista del Departamento de Estado norteamericano, que es muy interesante leerla, porque es como no sé, así como en la revista, como nosotros tenemos la revista de filosofía, ¿verdad? Y entonces ahí los profes publicamos cosas y discutimos sobre cómo es el mundo y qué sé yo, y este tipo de cosas, o la revista de Reflexiones de Sociales, ¿verdad? Este, igual, el Foreign Affairs son como revistas, pero del establishment norteamericano, discutiendo cómo es el mundo, qué van a hacer, cuándo lo van a hacer, nada más que esa revista sí tiene efectos políticos reales sobre el mundo, ¿verdad? O sea, dicen que van a hacer eso y de verdad lo hacen. En cambio, la de nosotros tiene efectos menos reales sobre el mundo. Pero bueno, por ejemplo, en la última Foreign Affairs es muy interesante. Eh, Foreign Affairs, sí. El término que más se usa, el término que están empezando a usar es state-led capitalism, el capitalismo liderado por el Estado. La idea, ¿verdad? Del tipo de sociedad, del tipo de régimen que tiene que ser. Es decir, una sociedad capitalista, pero ya no con mercado libre como antes, sino que es un Estado, es una sociedad eh, liderada por el Estado, ¿verdad? Que, bueno, en la tradición marxista toda una elaboración en relación con eso, que es la idea del capitalismo monopolista de Estado, ¿verdad? Obviamente lo de Foreign Affairs no tiene origen en la tradición marxista, pero la descripción que hace se parece mucho, ¿verdad? Es decir, es una sociedad capitalista con un Estado fuerte que garantice que el capitalismo funcione, ¿verdad? Y eso significa intervención estatal, regulaciones, ese tipo de cosas. Entonces, state-led capitalism, y es una sociedad menos democrática. Y el otro, que es menos famoso que Trump, pero que el fenómeno como fenómeno social es más interesante estudiarlo, que es Víctor Orbán, que es el presidente de Hungría, que es muy parecido a Trump y a Santiago Abascal y a Boris Johnson y así. Pero más dramático porque Hungría es un estado tapón, ¿verdad? Es un estado que está en medio de Europa occidental, de Europa capitalista central y los países del este de Europa, ¿verdad? Y la migración que viene de Rusia, de Ucrania, de Azerbaiyán, de todos estos lados, ¿verdad? De los Balcanes. Este, Víctor Urban habla de que hay que construir democracias iliberales. Esa es la idea. Es una democracia, pero sin valores liberales. Es decir, sin habeas corpus y sin participación competitiva y sin transparencia, pero democracia. Entonces, digamos, esas tres ideas, la idea de la democracia con valores asiáticos, el state-led capitalism y la democracia liberal, son tres interpretaciones que les hacen ver cómo en la política práctica moderna, en el espectro ideológico contemporáneo, es claro que no hay una relación unívoca entre capitalismo y democracia, sino que los ricos y el establishment siempre han preferido sistemas menos democráticos, ¿verdad? Y en eso el documental este Chomsky, Requiem for American Dream, es como muy expresivo de cómo de verdad eh, y bueno, yo no sé si ustedes lo están siguiendo, yo como soy masoquista sí lo estoy siguiendo las elecciones gringas, ¿verdad? Que es como elecciones que a todo el mundo le interesan, pero solo los gringos pueden participar. Y, y es muy vacilón el sistema político electoral gringo porque es muy antidemocrático, en contra de lo que siempre hemos creído, que es como una democracia sólida y competitiva y estable y eso. Tiene un montón de sistemas de pesos, contrapesos, equilibrios para que la gente no participe, ¿verdad? Entonces, digamos,
es una arquitectura política basada en el miedo a la participación popular, porque hay una suposición de que si la democracia es muy amplia y si los pobres participan de la democracia, van a terminar aprobando leyes a favor de los pobres, y que eso no está bien. Entonces tiene un sistema muy cerrado, ¿verdad? Muy cerrado, que da la impresión de que es muy abierto, ¿verdad? Entonces, este término de establishment es un término venido del periodismo inglés del año 55, para describir como a banqueros, a parlamentarios, a policías, a periodistas. Como ya les dije, en español la traducción que se ha hecho de establishment es la casta, ¿verdad? Y en este primer acercamiento al concepto, la democracia aparece como algo precario que choca constantemente con los intereses creados de quienes tienen poder, y esos que tienen poder son lo que se llama el establishment. Es un término que viene de Inglaterra, ¿verdad? Es decir, nosotros lo importamos. Owen Jones dice que hay un uso vulgar del término, ¿verdad? Que él es el que no quiere usar y quiere hacer una investigación, y hace una investigación muy aguda, muy profunda, ¿verdad? De quién es el establishment en Inglaterra. Nuevamente es un libro que está pensado para Inglaterra, no está pensado para otro lado, ¿verdad? Pero, pero es muy interesante cómo él se acerca al problema, ¿verdad? Hay un uso común que es como el término, el establishment es la gente que tiene poder y que no me cae bien, ¿verdad? Pero ese no es el término que él va a usar, ¿verdad? Eh, pero sería más preciso hablar de que hay un grupo de personas que en su mayoría no son electas, que están exentas de responsabilidades legales, ¿verdad? Que comparten riquezas, poder, mentalidades y formas de comportarse. Eso es el establishment, ¿verdad? Eso sería una primer acercamiento. Es decir, que en realidad el sistema político se nos ha dicho siempre que son las elecciones, sobre todo, que son las que están asociadas a la elección de representantes, pero que en realidad el poder real está en manos de personas que no son electas por nadie, que no se eligen, ¿verdad? Y que además están exentas de responsabilidades legales, no tienen accountability, no tienen rendición de cuentas, y además tienen una vida compartida, ¿verdad? Una sociabilidad compartida en forma de riquezas, en forma de poder, en forma de mentalidad, en forma de actitud, de comportarse, ¿verdad? Y el problema es que tiende a ser como un término vacío, como un significante flotante, porque el establishment, la derecha usa el término establishment, ¿verdad? Para decir como una especie de nido nacional de liberalismo social desenfrenado y corrupto, ¿verdad? La derecha puede usar ese término, el establishment. Y para la izquierda el término significa como una red de exalumnos de escuelas privadas, ¿verdad? Que eso en Inglaterra es muy importante, no es como aquí, porque, bueno, aquí hay un sesgo de clase con el tema de las escuelas privadas, pero aquí hay más generalización del sistema privado de educación, ¿verdad? Entonces, hay coles privados de 70.000 colones y hay coles privados de 840.000 colones. Entonces, ahí de punta a punta hay un rango muy grande, ¿verdad? Entre un cole y el otro. En Inglaterra es más exclusivo, ¿verdad? O sea, las escuelas privadas son súper, súper, súper privadas y súper de élite, ¿verdad? Eh, Aquí no necesariamente, aquí dependiendo del cole, hay coles que son privados de muy de élite y hay otros coles privados que no son de élite, ¿verdad? Eh, entonces, el establishment se caracteriza por esta serie de instituciones, de ideas, que legitiman y protegen la concentración de la riqueza y el poder en unas pocas manos. Esto es muy importante porque es justamente la riqueza, no solo la concentración de la riqueza, también la concentración del poder, ¿verdad? Son las dos cosas, riqueza y poder. Y está articulada sobre esta mentalidad, que es una mentalidad aristocrática del pasado, donde los círculos privilegiados siempre sintieron miedo
de otorgar el voto a los pobres porque eso supondría que sería una amenaza a su posición privilegiada dentro de la vida social, ¿verdad? Y sobre todo les unifica una mentalidad, que es una forma de pensar, ¿verdad? Que es que quienes están en lo más alto merecen su poder y merecen fortunas cada vez mayores, es decir, que han llegado ahí porque lo merecen, ¿verdad? Entonces, ese es un razonamiento del establishment, ¿verdad? De la casta. Hemos llegado hasta aquí porque merecemos haber llegado aquí. Ayer el diputado Rodolfo Peña del PUSC, por ejemplo, hacía una intervención muy en ese término, perdón, ¿verdad? Rodolfo Peña decía, bueno, hay alguna gente para la cual 50 millones de colones es toda la plata del mundo, pero eso depende de cada empresario, dice, ¿verdad? Y sí, yo sé que yo tengo un Lexus y yo sé que se ha dado mucha plata, pero es que 50 millones no es un montón de plata, dice, ¿verdad? Entonces, esa... Profe, ¿Sí? perdón que le interrumpa, es que hay una compañera que está en sala de espera. Si la puede admitir, por favor. ¿En serio? ¿No la oí? Ok, ya, está bien. Gracias, Valentina. Eh, em, ya, perdí el hilo. Entonces, digamos, esa idea es que la riqueza y el poder que se han acumulado son merecidos, ¿verdad? Esa es la idea. Y la contraparte de eso es que quienes señalan que ese nivel de concentración de riqueza y de poder es obsceno, ¿verdad? O, bueno, obsceno es como un término moral, pero en casos, yo uso el término obsceno, pero porque me parece moralmente obsceno. Pero digamos que saquémosle esa connotación moral, digamos que es un peligro para la democracia, que sería una crítica más bien política, ¿verdad? Sacando el problema de la moralidad de por medio, ¿verdad? Que tanta concentración de riqueza y de poder es un peligro para la democracia. Esa mirada es refutada señalando que es una forma de resentimiento social, ¿verdad? O sea, que lo que inspira las críticas igualitaristas o las críticas que demandan que las sociedades sean sociedades igualitarias es que hay un resentimiento contra aquellos que merecidamente tienen más riqueza y más poder que los demás, ¿verdad? Esa es la idea. O que la mayoría. Hay otra forma, otra metáfora espacial que se usa también para hacer referencia a la casta, al establishment, que es la puerta giratoria, ¿verdad? Que lo que significa es como... ¿quién es un buen ejemplo de puerta giratoria en Costa Rica? Rocío Aguilar, ¿verdad? O Nogui Acosta, serían buenos ejemplos de puertas giratorias. Luis Lieberman también era un ejemplo de eso. Es decir, gente que digamos, que literalmente es una puerta giratoria, es decir, que entra a un cuarto y sale de otro, ¿verdad? Como las puertas giratorias. O sea, que gente que viene del mundo de los negocios privados y es gerente en el mundo de los negocios privados y pasa a las políticas públicas, a legislar en el sistema de políticas públicas, en la institucionalidad contemporánea, como en la Contraloría o en la SUGEF o en las instituciones financieras o en el Ministerio de Salud, ¿verdad? O sea, en la institucionalidad construida por el neoliberalismo. Y esta gente que tiene negocios privados también alegando que son especialistas o bajo la ideología de que son especialistas o técnicos, ingresan al mundo que define las políticas públicas, pero definen políticas públicas en función de los intereses de los negocios privados que hace 2 días acaban de dejar y que cuando terminan su labor en la función pública regresan al mundo de lo privado, ¿verdad? Entonces a eso se le dice la puerta giratoria, ¿verdad? Es como gente que son gerentes del BAC San José y terminan siendo, no sé, contralores de la SUGEF, ¿verdad? O gente que está en el negocio de la producción de agroquímicos y termina siendo viceministro del Ministerio de Salud, ¿verdad? O gente que trabaja para LAXA y termina estando en el MOP, ¿verdad? LAXA ya no existe, Avianca, creo que no sé.
como se llama la empresa de transporte contemporáneo, ¿verdad? Es decir, un movimiento donde usted entra y sale del mundo de los negocios privados al mundo de la política pública, ¿verdad? Eso se le dice la puerta giratoria. Y eso también sería una parte del establishment. Eh, Desde el punto de vista de la mentalidad, también implica un ataque obsesivo, ¿verdad? A quienes están en lo más bajo de la sociedad. Es decir, la responsabilidad política y moral es sobre todo de quienes están más abajo en la sociedad. Eh, Hay un ejemplo que a mí me pareció muy importante y esto sobre todo lo hacen los medios de comunicación, ¿verdad? El establishment, de eso lo trata muy bien Owen Jones en el libro anterior, en Chaps, que además señala que es una cosa sociológica. A mí me parece muy interesante y me parece muy mal, digamos, que por ejemplo, como la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica no haya pensado demasiado en eso. Este, que muchas de las representaciones más estereotipadas que aparecen en los periódicos y en las noticias sobre cómo es la gente de las barriadas populares, de las barriadas obreras, y de cómo es, cómo habla, cómo se viste, cómo se representa el mundo, qué valores tiene, ¿verdad? Tiene que ver con que el periodismo como oficio es una carrera donde la gente de clase media alta está sobre representada como oficio, ¿verdad? Es muy raro que alguien que venga de extracto de los sectores populares termine llegando a un puesto relevante en las empresas de comunicación, ¿verdad? O termine siendo un periodista destacado, ¿verdad? En el mundo de la prensa escrita, de la prensa televisiva, que hay un problema ahí sociológico, ¿verdad? Eh, que nadie discute en público, ¿verdad? Es decir, que hay muchos periodistas que la primera vez que han visto un pobre en sus vidas es cuando los mandaron a hacer una nota para cubrir una noticia, no sé, en la León 13, ¿verdad? En Barrio Cuba o en alguna barriada popular. Y que eso es un problema, porque entonces es muy estereotipado, ¿verdad? Y, igual para el otro lado, ¿verdad? Es decir, si uno no conoce y no tiene ni idea cómo viven la gente más rica y más privilegiada, uno tiene un montón de estereotipos de cómo se supone que son, ¿verdad? Y si uno quiere hacer una nota periodística, ¿verdad? Tendría que, tendría que tener un cierto equilibrio, ¿no? Un cierto mínimo de conocimiento de los hechos de las vidas reales, digamos, de las personas, ¿verdad? Aunque no simpatice con lo que hagan o critique lo que hagan, pero uno tendría que hacer una representación fidedigna, ¿no? De eso. Sí, bueno, ahí alguien comentó en el chat, por ejemplo, el, en la última crisis social que vivió el país, ¿verdad? Eso pasó mucho en el periodismo, es decir, pero no solo es cuando hay lucha política, como que uno podría encontrar la razón como política para desprestigiar un movimiento social y eso, uno diría, bueno, está mal igual, no deberían hacer eso, pero bueno, uno entendería por qué es que lo hacen, ¿verdad? Pero es que no solo es eso, lo que es muy interesante del libro este de Owen Jones, Chaps, es que inclusive en cosas que no tienen que ver directamente con la lucha política, ¿verdad? No es como una huelga, un enfrentamiento de una toma de tierras o algo así, sino que es la representación de la vida, de los trabajadores, ¿verdad? De la vida, de sus gustos, de sus aspiraciones, de, qué sé yo, de dónde va a pasear, ¿verdad? El primer texto del libro de Owen Jones, el primer capítulo, es muy dramático porque es la representación de las formas en las que la prensa británica cubrió dos niñas secuestradas, que es una de las cosas más dramáticas que uno se puede imaginar que puede vivir una sociedad y que puede vivir un padre de familia. Y Owen Jones muestra las diferencias y, digamos, y el sesgo de clase que hay en la cobertura de una niña que se perdió en un balneario de lujo en Portugal, una niña inglesa que sus papás estaban en vacaciones en uno de estos balnearios de lujo en Portugal, y ahí se pierde, ¿verdad? Y la forma
de la cobertura que hizo la prensa y la forma en la que se hace la cobertura de la prensa de una niña que se pierde en una barriada de Nottingham, ¿verdad? En una barriada empobrecida de Nottingham. Y es diferente, aunque el drama es el mismo, ¿verdad? El punto dramático es que las niñas se perdieron y la sociedad debería hacer algo por buscarlas y por encontrarlas. Y hay una apelación a un sentimiento de comunidad mínimo, ¿verdad? De que deberíamos proteger a nuestros niños de cualquier tipo de violencia. Y aún así la cobertura es diferente, ¿verdad? Es diferente. Los sectores populares siempre aparecen retratados como en su peor forma, ¿verdad? En, hay una forma que Owen Jones a mí me parece que lo retrata muy bien, que es tomar un caso extremo de violencia o de ignorancia o de las dos cosas, ponerlo en primer plano y ponerlo como representativo del comportamiento de todos los sectores populares, ¿verdad? Eh, y eso se hace mucho con los sectores populares, ¿verdad? Por ejemplo, hace poco hubo un femicidio bastante, muy horrible, como todos los femicidios, muy despreciable, como todos los femicidios, que lo llevó adelante, creo que fue un diseñador gráfico, un tipo un profesional de capas medias altas, que es diseñador gráfico, ¿verdad? Y la prensa nunca representa a los diseñadores gráficos como femicidas, ¿verdad? A nadie se le ocurre decir, este comportamiento es típico de todos los diseñadores gráficos del país y entonces eventualmente todos los diseñadores gráficos del país, todo el grupo, todos los que trabajan en el grupo Garnier o en ¿cómo se llama? En GBQ, ABQ, no me acuerdo cómo se llama la agencia de publicidad famosa del país, ¿verdad? O lo que sea. O cuando un abogado comete uno de estos delitos, ¿verdad? Nadie se le ocurre decir, todos los abogados de Facio y Caña son todos eventualmente homicidas, ¿verdad? O femicidas. Todo el mundo dice, no, esto es un caso aislado, de un tipo enfermo, que no es representativo para nada, ni del gremio, ni las traiciones, ¿verdad? Siempre hay argumentos asociados a la locura, a la demencia, sí, a la no representatividad de ese tipo en el gremio, ¿verdad? Eh, lo mismo también por ejemplo, con los policías, ¿verdad? Cuando hay un policía que está implicado qué sé yo, en algún escándalo de narcomenudeo o de infiltración de narcotráfico, el lenguaje que se usa es una manzana podrida, ¿verdad? Que quiere decir, está bien, ese elemento, ese individuo está podrido y lo vamos a sacar del canasto porque el conjunto del canasto son frutas sanas y bellas, esa es la metáfora, ¿verdad? Pero eso no pasa con las representaciones de los sectores populares. Nadie hace esa salvedad, ¿verdad? Y entonces se hacen generalizaciones absurdas, ¿verdad? Donde aparecen representados con la peor imagen, siempre, ¿verdad? Como gente que no quiere trabajar, o gente que vive los servicios sociales, o gente que se embaraza a propósito para vivir de los servicios sociales, o gente que hace demandas absurdas e irracionales, ¿verdad? Entonces, y no, nunca se hace la salvedad que puede ser que estén hablando de un caso particular. Una más. Bueno, Lucía aquí me pone otro. Sí, claro, digamos, el otro. Yo estaba pensando en otro caso. Lamentablemente en Costa Rica hay muchos ejemplos de femicidios. Eso está muy mal y es muy triste. Y ojalá hagamos todo lo posible como sociedad para que eso no suceda. Pero sí, Lucía ponía otro ejemplo, que era un empresario hotelero, uno de los implicados, ¿verdad? Y también nadie generaliza, dice, todos los empresarios hoteleros son así. Pero uno sí puede hacer esa generalización para la gente que vive en la León 13, ¿no? O la gente que vive en Tejarcillos. Ahí sí se hace esa generalización, ¿verdad? Y además, se escruta y se trata con una rudeza cualquier comportamiento que se considere desviado o indebido de los empobrecidos, pero no así con el de los ricos. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención
es el nivel de atención que le puso la prensa a los bonos proteger que se le otorgaron a personas que no se merecían los bonos proteger, ¿verdad? Y bueno, eran 2.300 personas, no era mucha gente, ¿verdad? Y bueno, los bonos proteger eran entre 100.000 y 62.000 colones, ¿verdad? No es un montón de plata, ¿verdad? Y sin embargo, se escruta con un nivel no sé, de fuerza, es como pornográfico, diría uno, ¿no? Es como presentar a la gente en todos sus aspectos, en toda su intimidad, sin respetar como nada, ¿verdad? Es como muy pornográfico en ese sentido, ¿verdad? Para los pobres, ¿verdad? No para los ricos. Aunque sea el mismo delito, aunque sea el mismo delito, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Owen Jones quiere como presentar y a mí me parece muy interesante, ¿verdad? Porque a veces uno cree que es como, ¿cómo decirlo? Que es como mala intención, como que lo hacen adrede, ¿verdad? Eh, y él dice, no, puede ser, pero en realidad no, eso no es lo relevante, porque lo relevante no son las intenciones de las personas, ¿verdad? Sino que tiene que ver con una cosa más profunda, que es con la lógica con la que funcionan las cosas, ¿verdad? Y en el caso del periodismo es una lógica que está apoyada en una sociología profunda, que es los que producen la comunicación, producen las imágenes y producen los símbolos, vienen en su gran mayoría de medios privilegiados y entonces razonan como personas que vienen de medios privilegiados y así presentan la información, ¿verdad? Y eso está mal, ¿verdad? Eso hace que la comunicación sea más mala, que la opinión pública tenga menos derechos, digamos, que los que debería tener. Bueno, en el caso de Owen Jones, él le dice el establishment, por ejemplo, la monarquía, la aristocracia rural, porque en Inglaterra hay lores, ¿verdad? Hay cámaras de lores todavía. Eso no hay en Costa Rica, ¿verdad? La iglesia anglicana, que es una iglesia de Estado, ¿verdad? Al ejército, que aunque en Inglaterra no es tan grande, sigue siendo parte del establishment, sigue jugando un papel importante. Bueno, Lucía hace un adelanto sobre la pregunta de qué creen que es el establishment en Costa Rica. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿verdad? Ahí se las dejo para que lo piensen, ¿verdad? Porque, como les dije, el libro de Owen Jones es un libro pensado para Inglaterra, ¿verdad? Entonces él habla de instituciones británicas. Un buen ejercicio que nos podría servir a nosotros para el curso es pensar, bueno, ¿qué es el establishment en Costa Rica? ¿Verdad? ¿A qué le decimos nosotros el establishment? ¿Verdad? ¿A qué? A la Academia de Centroamérica, a los periodistas, al Parlamento, a los jefes de policías, a los expertos en violencia. ¿Verdad? Es una buena pregunta, se los dejo ahí para que la piensen, para que la mediten, ¿verdad? Porque obviamente no son las mismas instituciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos iglesia anglicana, no tenemos ejército convencional. Bueno, el ejército está disuelto en la policía, digamos, para ser más preciso. No hay aristocracia rural, digamos, pero sí hay grandes latifundios. Entonces ahí ustedes pueden pensar qué sería el establishment, ¿verdad? En Costa Rica. Se los dejo ahí de tarea. Y justamente, y aquí con esto yo concluyo esta parte de la clase, que todavía tengo un par de cosas más que decir sobre esto. Esta idea que uno tiene, que Owen Jones hace la advertencia que no está bien razonar así, ¿verdad? En el sentido de que la idea es que el problema del gobierno o los problemas del país, de Gran Bretaña, de lo que habla él, está asociada a que gobierna gente mala y que si se sustituyera por gente buena, se solucionarían los problemas que afronta la democracia, ¿verdad? Y la gracia del libro, que está muy bien hecho, que además entrevista a mucha de esta gente del establishment, esta gente que uno no conoce, ¿verdad? No se sabe el nombre, porque no está en primera plana del poder político.
lo que señala es que muchas de esas personas de manera individual, tratadas como individuos, ¿verdad? Son personas que están llenas de generosidad, llenas de empatía, comprenden el problema de la exclusión, ¿verdad? Comprenden las circunstancias que viven las personas que son menos privilegiadas que ellas, pero que ese no es el problema, ¿verdad? Y esta frase es una frase que a mí me encanta, me parece fulminante, me parece muy interesante el significado de la frase, que dice, la decencia personal puede coexistir fácilmente con el más perjudicial de los sistemas. Esa frase es muy potente, muy interesante, ¿verdad? Porque a veces uno, y eso pasa mucho en Costa Rica, porque ¿cómo decirlo sin sonar grosero? Hey, deme un segundo, voy a cerrar la puerta. Un segundito. No salga de Marte, lo que voy a decir a continuación. ¿Cómo decirlo? Costa Rica a veces es un país como políticamente muy básico, muy primitivo, es decir, no es, no, sigamos, nunca ha sido un centro de producción de las ideas políticas en América Latina. Eso no es parte de nuestra historia nacional. Entonces, mucha de la crítica a la constelación de poder es una crítica moral a la constelación de poder, ¿verdad? Por eso es que en Costa Rica la palabra corrupción se usa tanto, ¿verdad? Y es tan instalada la idea, digamos, de que todo el mundo es corrupto, ¿verdad? Y entonces una valoración como moral, ¿verdad? Es decir, es que ese individuo es corrupto, ¿verdad? Y entonces hace que la crítica sea muy moralista, ¿verdad? No va al fondo del sistema, no va a la lógica del sistema, sino que da la sensación de que el problema es que es este presidente y hay que sustituirlo por otro que sea bueno, ¿verdad? Es decir, el problema es Carlos Alvarado y hay que sustituirlo por otro que sea bueno, ¿verdad? O el problema es Laura Chinchilla y hay que sustituirla por otra que sea mejor que Laura Chinchilla, o sea, de Guillermo Solís. O sea, que es un problema como de la tesitura moral de los individuos que están a cargo, ¿verdad? Y la advertencia que hace Owen Jones es que no es así, ¿verdad? Es decir, y que ni siquiera tiene que ver con eso, que muchas de estas personas de manera individual pueden entender perfectamente esto que estamos discutiendo, ¿verdad? Es decir, que no es lo mismo venir de ambientes privilegiados que venir de ambientes que no tienen privilegios, que, que hay cosas que hay que modificar, digamos, del sistema político, que hay que ser empáticos con las personas. Todo eso lo pueden entender perfectamente, pero no es un problema de su actitud y su esencia moral, es un problema de cómo funciona el sistema, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer, y eso es lo que intenta desentrañar él con esta idea del establishment, de la casta. Bueno, voy a quedar por aquí.